Excelente tarde para ti, Ricardo, y vamos a avanzar porque nuestra siguiente invitada ya está en esta sala virtual, la doctora Ivonne Torres Atencio, directora de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, a quien le extendemos a través de ella, por supuesto, las felicitaciones a todos los médicos en el Día del Médico. Bienvenida y felicidades. Vamos a hablar y hacer un análisis desde su punto de vista y pues opinión de esos avances que se han logrado en nuestro país, no solamente en el área de la ciencia e investigación, sino también en la medicina. Pero concentrémonos en eso. ¿Cómo considera usted que hemos podido avanzar en la ciencia, en materia de investigación? ¿Qué pudiera hacernos falta? ¿Qué cosas han cambiado al día de hoy que pudiéramos rescatar para que precisamente no se pierda esa mística que es importante para la satisfacción no solamente de esa carrera que se optó por estudiar y que ese paciente, que esos estudiantes se sientan comprometidos con la carrera? Bueno, principalmente, pues igual que tú, mando felicitaciones a todos los médicos en este día. La, Hoy se conmemora el Día Nacional del Médico, pero también se conmemora el aniversario de la Facultad de Medicina de creación en 1955. Y realmente, como comentas, la educación médica y la medicina como tal ha evolucionado como todo en este planeta. Y en nuestro país, desde luego, el hecho de que tengamos una facultad de medicina a mediados del siglo pasado, fue obviamente un cambio, una inflexión importante para poder formar de manera local a nuestra masa de médicos, de galenos, que pudieran atender a la población en su momento, y de allí todo lo que ha ido creciendo una facultad de medicina que pasó de pregrado de educación médica a una facultad también de posgrado, y actualmente la recibimos a principio de año la acreditación internacional en la Facultad de Medicina para que nuestros egresados puedan realizar sus residencias en universidades de Estados Unidos y de Europa. Así que para nosotros realmente la evolución que ha tenido la medicina en Panamá va muy de la mano con la evolución y el crecimiento como unidad académica que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, una de las mejores facultades. Cuando tú evalúas diferentes universidades o diferentes facultades, hacen ranking, y cosas que ponen es un nivel de aprobación, cómo se ven, cómo son los egresados de esas unidades académicas, y el de nosotros, nuestros egresados, tienen un alto porcentaje, arriba del 95% de aprobación en los exámenes de certificación médica, que también fue un logro que se alcanzó hace más de 15 años, de que pudiese evaluarse la capacidad de los conocimientos médicos generales para poder acceder más meritocráticamente a los estudios de las internados médicos, que es por lo decirlo de esta manera, las 2 años de práctica profesional en condiciones de ambiente docente que tienen los médicos egresados de todas las carreras de medicina del país, en donde ya hay más de 5 facultades de medicina. Exacto, así es. Doctor Ivonne, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y sáqueme de esa duda, eh, siempre escucho decir que los médicos de Cuba son ¿cómo es que dice uno? Pues lo máximo. Y yo me Literal, pregunto, el mundo. exactamente, exacto, eso mismo, exactamente, no me acordaba cómo era el dicho. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿Y nosotros como país qué pudiéramos, qué nos está haciendo falta para que también se hable internacionalmente de que tenemos muy buenos médicos? Porque nosotros aquí, como bien usted lo ha dicho, tenemos y contamos con muy buenos médicos. Nuestros médicos son excepcionales, aquellos profesionales que tienden a migrar a otras partes del mundo, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en otras partes, pues se han destacado y se destacan, y algunos de ellos regresan a Panamá e implementan y quieren dar lo mejor de ellos para nuestra sociedad. Pero hay que discernir. Si tú me dices en capacidades y tal,
hay un estándar para la medicina en general a nivel mundial Ajá. hay estándares que hay que cumplir y demás. Pero hay que recordar que Cuba está viviendo o vive un cerco económico y un cerco de tecnología que hacen que desarrollen más otras habilidades y destrezas, pero Mm, tienen o carecen de ciertos avances o accesibilidad a tecnología que están en los países en donde ese cerco económico o ese cerco tecnológico no está. ujú. Sin lugar a dudas, hay capacidades que tiene Cuba, bueno, aunque en este momento está viviendo una etapa de muchísima crisis económica, pero la medicina o lo que el campo de la biotecnología está muy avanzado allá. De hecho, ¿recuerdas las pacientes o las personas que tuvieron estas quemaduras en Chernóbil? La Sí. misma, en su momento Rusia o la Unión Soviética enviaban a estos pacientes para recuperación a Cuba. Es Ujú. muy conocido por ciertas terapias y demás. Y el hecho de que ellos hayan tenido una vacuna o un par de vacunas, por decirlo de entre esas la Soberana, La no la del cerveza, COVID, sino la exacto, del exacto. dice mucho de las capacidades de investigación que tienen los colegas en Cuba. Eso no Ujú. te lo puedo, no es algo que se soslaye, pero déjame decirte que yo no dudo de la capacidad que tienen nuestros médicos en el país y el hecho de luego de pasar por una certificación y poder entrar a la internado y luego todas las evaluaciones y el campo tan complejo que ellos estudian y nuestros profesionales. No estamos exentos de errores, Edna, tampoco hay Sí, que colocarlos que son intocables o que no cometen errores, hay de todo. Y creo que lo que se basa muchísimo esto es justamente en la posición en que estamos nosotros desde la docencia, de realmente imprimir, además de conocimiento, humanidad. Humanidad para exacto. el tratamiento y la empatía hacia los pacientes. Ujú. Eh, Obviamente ha llegado el COVID y fue un antes y un después. No sé si te has percatado, pero antes tú llegabas a una consulta, te ocultaban, te tocaban. Ahora en Sí, día claro, prácticamente claro. te tocan. No, 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 Eh, no lo tocan y no levantan nunca la cabeza al médico, lo está escuchando, ajá, está tomando nota y ajá. realmente no hay Entonces, ajá, entonces creo esa que ese conexión con paradigma, el paciente. exacto, creo que el hecho de tener una medicina mucho más involucrada en lo que es las tecnologías, la inteligencia artificial, las aplicaciones, que todo lo estén digitalizando y también los tiempos de atención que se imponen sobre todo en instituciones públicas, hacen muy automatizada y poco personalizada la visita o lo que es la asistencia médica. Y esto no es solamente aquí en Panamá, es en todas partes. Y yo no sé si has visto las noticias, por lo menos en España, que también tienen un sistema público de salud, cómo ellos están Ujú. defendiendo la sanidad porque no tienen suficientes médicos para atender la mora que existe en este momento de Sí, atención primaria. Y esto realmente es una cuestión muy compleja porque va en parte también de cómo está nuestra sociedad y esto es un mensaje para todos los que te escuchan, no solamente de personas del campo de salud, sino a todo el panameño en general. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza que la medicina tiene que ser una medicina preventiva y no sí, curativa. No así llegar es. a, porque nos duele algo, sino procurar hacer estos exámenes anuales, ciertas cosas que por la edad se recomiendan. Somos muy disciplinados de llevar a nuestros hijos todos los meses hasta que cumple, llevarlos para la vacunación, para el crecimiento y le damos ese seguimiento hasta cierta, pero el adulto se descuida a sí mismo. Tanto hombres como mujeres, de tener ese chequeo anual, de acercarnos a una dieta balanceada, de hacer, sobre todo de hacer ejercicio, Sí, de balancear, no balanceamos, el panameño no balancea y prácticamente es también lo que llaman exposoma, lo que estamos expuestos a los tranques, al estrés sí, del trabajo, a la dinámica que se da, a la comida que tenemos que se disponible, come, por el costo exacto. de todo. Y creo que parte de eso también es importante la educación que se da desde las escuelas, en nuestros hogares y que nuestros trabajadores de la salud, encabezados hoy especialmente enfocados a los médicos, pues ayudan también. Entonces,
tenemos que acudir más a este médico de atención primaria para por ir desahogando un poco las áreas más especializadas, pero a temprano momento, no cuando ya es tarde o cuando ya es bastante grave, entonces vienen todos los problemas asociados a una enfermedad crónica, a medicación, a tratamientos, a operaciones, exámenes y demás. Entonces, creo que la retribución que da la sociedad, a la sociedad, una facultad como la Facultad de Medicina, que es de una universidad pública, que tengamos tan altos estándares es de mucho mérito a más de 60, casi vamos para los 70 años de creación de la Facultad de Medicina, y creo que eso, el servicio que da la Facultad de Medicina a la sociedad panameña, en donde casi un 70% de los médicos que hoy mismo están en Panamá son egresados de nuestra Facultad de Medicina, impone una carga de voluntad hacia la población en estos términos de educación médica continua, pero educación también a los pacientes, a las personas y a la sociedad. Ahora, doctora, fíjese, usted trae a la conversación temas importantes y es la prevención y los pendientes en materia de recursos humanos, porque cuando hablamos del sector salud, sabemos que hay una falencia de recurso humano, de médicos para cobertura a nivel nacional en áreas apartadas, especialidades que no existen en áreas apartadas y que se requieren en áreas apartadas. En materia de prevención, no solamente es responsabilidad del paciente, es también responsabilidad de ese médico que pueda pues brindar esa atención primaria y preventiva en el paciente y darle ese seguimiento. Porque pues si ese paciente por alguna razón no tiene la facilidad de llegar, imagínense que pudiera darse o brindarse esos ciclos de visita a esos lugares de áreas apartadas, identificar los potenciales riesgos como hipertensión y otras patologías, eso también pudiera permitir tener una sociedad más saludable, porque se está trabajando en la dirección de la prevención. O sea que es un tema asociado, médico, Complejo. paciente, Ajá, exacto, como bien lo dice, nuestra sociedad o nuestro país es pequeño, pero es diverso. Entonces, una cuestión muy importante, todo lo que eso es lo que se llaman, lo que los salubristas colocan como determinantes sociales, y están más que estudiados. Es muy diferente cómo acercarse y cómo brindar salud a nuestros pueblos originarios, que a las personas que viven en la ciudad o en determinadas áreas de nuestro país, porque las necesidades y el ambiente es muy distinto. total. De hecho, el detalle de que nosotros tengamos servicios de atención primaria es tan importante, y no es que nosotros allí tengamos especialistas, porque no necesariamente. El médico que se forma en la Facultad de Medicina es un médico general, y como médico Sí, generalista tiene una visión o un conocimiento general de todo, pero aprender o tener esas capacidades como médico general y poder derivar o ayudar a la navegación de esos pacientes tan pronto es la diferencia entre la vida y la muerte. Pongamos casos en contexto, concretos. concretos y en contexto. Estamos hablando de que tenemos un aumento importante de cáncer en nuestro país. Sí, es Y correcto. dentro de todas estas cuestiones, de todos los números y las proporciones de cáncer, pues obviamente cáncer de mama, cáncer de próstata, de estómago, o leucemia, enfermedades de la sangre ligadas, demás, para no hacer esto complejo. El hecho Ujú. de que un médico general sea capaz de diferenciar una tos por un resfriado que una tos porque tengamos nosotros un proceso oncológico, esto es súper importante, y eso es una visita de atención primaria. Entonces, ese tipo de formación en un médico general que pueda derivar al paciente lo más pronto posible y de la mejor manera a en los diferentes niveles de atención es la diferencia entre la vida y la muerte. Por un lado, una atención temprana a tiempo y un mejor diagnóstico o pronóstico. Entonces, realmente un plan importante para los ministerios de salud
y que la misma Organización Mundial de la Salud o la OPS han establecido para enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades crónicas o para las enfermedades infecciosas. Hay todo un esquema que ya está más que establecido en los sistemas de salud, pero que realmente nosotros tenemos que empoderar a nuestra sociedad para poder permitir que así se desarrolle y también educar, porque la educación a los pacientes, la educación al público en general, a la Claro, sociedad en general, ayuda también a acudir a los sitios adecuadamente, porque nosotros vemos hospitales de tercer nivel copadas la urgencia con cuadros que podrían manejarse en hospitales de segundo nivel o en centros de salud. Entonces, ujú, porque la gente no siente la confianza, porque no conoce el tipo de manejo que se debe dar y prefieren ir a un hospital de tercer nivel, es decir, una especializada, un hospital Santo Tomás, un hospital del niño, en vez de atenderse en otros sitios, porque siente mayor confianza en esos grandes hospitales, recargando entonces la atención que requieren. Entonces, creo que todo va en una parte tanto de orientación a la sociedad, de mejora en la divulgación y en el trato que hay en los sistemas de atención primaria y también de darle las herramientas y el fortalecimiento a esas áreas. Ustedes han cubierto de cómo están nuestros centros de salud o los uf, CALPI o los sí, MINSACAPSI que se sí. tenían y hay algunos de estos centros de salud que en parte deben su éxito y sobrevivencia al manejo de estas juntas de salud o los consejos de salud que tienen a la comunidad muy presente porque saben que protegiendo o ayudando a la gestión de esos centros de salud como sociedad civil, se garantiza de que ese centro de salud que sirva, que esté abierto, que esté funcional, a diferencia de otros que lo dejan a la buena de Dios y a las finales. 5 años después tenemos todas estas fantasmas de estructura que Ujú. son tan necesarios para nuestra población y sobre todo en áreas apartadas del país y ahora mismo con el proceso y tan grave de la migración que tenemos en Darién, estos centros de salud o Ujú. de atención primaria son tan necesarios y organizaciones o institutos de investigación tienen que tomar el lugar como lo está haciendo el Instituto Conmemorativo Gorgas con los centros de vigilancia que tienen en Metetín. Entonces, estas cosas te dan mucho de qué pensar y hay Claro. mucho trabajo que hacer. No, demasiado. Y precisamente para ir concluyendo, le quería preguntar desde su opinión y su visión, cuáles serían esos retos justamente en materia de ciencia e investigación para la nueva administración. Porque ciertamente hay centros, policlínicas en donde uno va y creo que solamente entrar, vas con una enfermedad y te enferma el doble. Así, sí, exactamente. Es deprimente ver las condiciones y yo no sé cómo hacen ustedes, doctora, porque, a ver, ustedes tienen, les toca estar en esas estructuras y tienen que brindar su trabajo, tienen que brindar su atención en el lugar donde se encuentran, pero es deprimente ciertos lugares en donde uno va, que enferman Eh, más de lo que uno va. y no te creas que también para la docencia es también frustrante para los estudiantes poder tomar las capacidades y demás, pero bueno, los hace resilientes, que también eso es importante. Pero sí, sin lugar a dudas, tenemos nuevas opciones con la información e investigación como es la Ciudad de la Salud, que es una obra inmensa que va a requerir muchísimo personal especializado y recurso humano, pero obviamente yo creo que la administración que vaya entrando tiene que enfocarse en fortalecer la red de atención primaria de salud y mejorar sobre todo en cosas tan básicas y en diagnósticos y laboratorios básicos que los pacientes deben tener accesibilidad. Las mamografías, personal que pueda estar leyendo esto y que no tengamos atraso de meses para recibir un resultado de mamografía porque no hay suficientes radiólogos o que aparatos justamente como el mamógrafo no estén disponibles porque falta una pieza de algo tan básico los aparatos de radiografía, por decirlo de esta manera. Pero bueno, hoy yo no sé si ya leíste la noticia, pero fue Sí, ratificado pues, el justamente le iba a secretario nacional. preguntar, claro. Sí, y justamente le iba a preguntar sus impresiones porque creo que es por ahora, el que se mantiene en su puesto como director del Senacid, el doctor Ortega, y quería preguntarle
sus impresiones con relación a esta designación que hace el presidente electo José Raúl Mulino. Bueno, ya te digo, yo soy presidente de la Fundación Ciencia en Panamá y desde el ecosistema de ciencia estamos felices. Ok, Felices porque esto le da continuidad a los programas de ciencia. O sea, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, durante todos los años que lleva de su creación, que son desde 1996 o 97, que fue instituida con la presidencia del doctor Ernesto Pérez Valladares, hasta la actualidad, ha tenido una serie de secretarios, con su excepción justamente del gobierno de Ricardo Martinelli, que fue uno de los secretarios que nada que ver, pero el resto de secretarios han tenido una continuidad, un cronograma de actividades. Generamos o se genera de la CENACI junto con la comunidad científica el plan de ciencia y tecnología quinquenal. Y esto ha ido evolucionando desde proyectos locales hasta proyectos por misión, y ahora se ven desde otra perspectiva lo que llaman la quíntuple hélice. Y es muy importante esa coordinación, y sobre todo también los planes o el plan de género, de equidad en la ciencia, que es muy importante, que se ha ido trabajando sobre todo desde Senací con el PNUD. Y esto definitivamente que para nosotros nos da muchísima tranquilidad, porque la comunidad científica, de hecho nosotros mandamos un mensaje en nuestras propuestas como científico a todos los candidatos antes de las elecciones, de que se debía dar continuidad a los programas de ciencia y tecnología, y que el secretario o secretaria que escogieran naciera o viniera de la aprobación de la comunidad científica. Y sin lugar a dudas, el doctor Eduardo Ortega Barría tiene la total y absoluta respaldo de la comunidad científica, y hay que tener en cuenta que él entró realmente a dirigir la secretaría en el sí, 2020. No así fue desde el es, 19, sino en justamente meses antes de la pandemia. claro. Y le tocó un momento Momentos bastante, difíciles sí, crítico, y lo viste, pues el doctor ha estado en parte del acción. comité, el comité de expertos. Es una persona que tiene muchísima experiencia, un investigador muy, muy comprometido, y que sobre todo se escucha y es muy empático con la comunidad científica, y que ha trasladado y ha enfatizado que el científico salga de sus laboratorios también, y que interactúe y divulgue a la sociedad, porque son los impuestos de nuestros contribuyentes, nuestros impuestos, lo que ayudan al financiamiento de nuestros proyectos de investigación. Y esto, sin lugar a duda, es de supremamente importante, de que todos los proyectos que nosotros hagamos, todas las investigaciones que se hagan en Panamá, tengan impacto y divulgación y beneficio para la sociedad, que se retribuya con el conocimiento. Entonces, si me pregunta, estamos felices Excelente, de esta enhorabuena. ratificación. Sí, 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 sí. Excelente. Quiero agradecerle a la doctora Ivonne Torres Atencio, directora de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, por conversar con nosotros en el contexto del Día del Médico acerca de esos retos de la ciencia e investigación 2024. Así es que, bueno, nuevamente hago extensiva las felicitaciones a usted y a todos los médicos pues que han escogido esta loable labor. Un abrazo a la distancia. Cuídese, doctora. Bienvenida siempre. Gracias, saludos a todos. Saludos. 4:34, vámonos a una pausa. Al volver, vamos a hablar de la ley 80.